que hace 20 años, más o menos, se hizo el primer retiro de papás e hijos. Y esta semana pasada fue la segunda ocasión. Ese primer retiro fue en Mazatlán. Llegamos, yo tenía meses de haber llegado a la iglesia, muy poquito, y me tocó ir a ese retiro. Era un retiro de papás e hijos. Iba yo solo, no iba con mi papá. Habían otros jóvenes que también iban solos, o papás también que iban solos. Y recuerdo muy bien que en aquella ocasión fue algo muy especial. Se acercaron las personas que estaban orando. Recuerdo muy bien que se acercó el hermano Lucano, empezó a orar por mí y él me dio una palabra ese día, hace 20 años. Yo no sabía sí, ya llovió. Yo no sabía que hoy yo estaría aquí hablando, o que en el retiro estaría compartiendo, que estaría con mis hijos ahora, que habría visto el cumplimiento de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amado hermano, la palabra de Dios se cumple. Dile que sea lo tuyo, la palabra de Dios se cumple. Muchos se desaniman o piensan o se sienten cansados, se sienten desesperados, pero lo que Dios dijo lo va a hacer. Dile que sea lo tuyo, lo que Dios dijo lo va a hacer, dile. Esa es la seguridad que tenemos. Yo estaba la semana pasada hablando ahora en ese lugar, nunca pensé que iba a estar ahí hablando. No busqué yo hacerlo, hablar en la semana pasada, ni tampoco el día de hoy, que yo dijera, yo quiero decir esto. De manera que Dios es quien cumple su palabra. Es el que nos pone en ese propósito. Y cuando íbamos en el camión, nos fuimos en un camión, salimos el viernes de la semana pasada, y cuando íbamos de camino a Durango, yo iba con mis dos hijos, entonces, con dos de mis hijos, y iba pensando cómo le iba a hacer, ¿cómo le voy a hacer? Llevo dos. ¿Con cuál me agarro primero? ¿Cuál después? O sea, iba como pensando mi plan, ¿no? Es decir, ¿a cuál me descabecho primero? Dije, son dos. Iba pensando en eso cuando en el camión estaba preguntándole a Dios, estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a platicar con ellos? ¿De qué voy a platicar con ellos? ¿De qué se va a tratar todo esto? Y pude sentir, no es que escuchara una voz audible, pero pude sentir a Dios hablar a mi corazón y decirme, tú piensas que tú vienes como papá para ver qué puedes hacer por tus hijos, pero tú vienes como mi hijo. Porque si tú primero no entiendes y recibes de mi amor, es muy difícil que puedas compartirlo. Y esto es verdad. Esto es verdad. Muchos padres y muchas familias, y por eso es muy importante lo que quiero hablar con usted hoy, y empecé platicando todo este contexto, para hablar específicamente qué está pasando en las familias hoy, en los hogares. Carecemos de liderazgos, carecemos de familias, carecemos de padres. Agonizan las familias, agonizan los matrimonios, los hijos. La realidad es que estamos viviendo en un mundo donde hay más comunicación, pero más incomunicación. Íbamos ya casi entrando a la sierra y pues iban varios adolescentes, entre ellos mis hijos, y bueno, me empecé a ver lo que estaba sucediendo ahí. Si hubiera estado ahí usted observando qué estaba sucediendo, lo que pasó es que el internet ya no agarraba.
Traían el celular así, buscando a quién si le agarraba el teléfono para poder conectarse. Era necesario poner un nuevo estado de Instagram, una nueva historia, una foto para el Facebook, ver qué está pasando en las redes sociales, qué está diciendo el que va en el asiento de adelante, qué puso en su historia, qué puso en su muro, pero no había internet. Y entraron en un shock, yo lo estaba viendo, estaba hasta atrás, cerca del baño ahí también. Entraron en un shock porque no había internet. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero también lo que está pasando es que hay una gran lucha para que se pueda establecer el reino de Dios en las familias, en los hombres. Lo vimos en el retiro. Queríamos nosotros llevar 150 hombres, pero nos dimos cuenta que hay una gran lucha, una gran lucha. Personas están pasando por una gran lucha, familias, matrimonios, hombres. Y en medio de todo eso hay un llamado de Dios. Dile que está al lado tuyo, en medio de todo eso hay un llamado de Dios. Abraham acababa de tener a su hijo Isaac. No es que fuera recién nacido, pero es que lo había esperado tanto tiempo. Y ahora Dios le estaba pidiendo algo fuera de lo común. Le estaba diciendo, entrégame a tu hijo. Dame a tu hijo. Y en ese llamado de Dios a entregar a su hijo, hubo 3 fases que vivió Abraham e Isaac en ese proceso de entrega. Número 1, la prueba. Primer fase, la prueba. Segunda fase, la provisión. Y tercer fase, la promesa. Número 1, la prueba. Número 2, la provisión. Y número 3, la promesa. Y aunque Abraham fue quien vivió estas 3 fases en su vida junto con su hijo, creo que el llamado de Dios hoy a nuestras vidas es a entregar todos de alguna manera simbólica nuestro Isaac. Entregar de manera simbólica nuestro Isaac. Dile que está en lo tuyo. Entregar de manera simbólica nuestro Isaac. Y nos referimos a esto con estos 3 mismas fases que vivió Abraham: prueba, provisión y promesa. Y quiero que pongas mucha atención a estos 3 puntos que quiero compartirte a continuación. Si realmente tomas esta palabra para tu vida, para tu familia, para tus hijos, en tu vida personal, estoy seguro que saldrás de este lugar totalmente diferente, que habrás podido recibir por medio de la gracia de Dios libertad en Jesucristo. ¿Estás listo? Ya que sea lo tuyo, ¿estás listo? Primera fase o número 1. Lo primero que vino a Abraham fue la prueba, amado hermano. Y esta prueba vino a través de que Dios probaría 2 cosas en Abraham. Dios probaría 2 cosas en Abraham. Número 1, su obediencia. Y número 2, su fe. Y yo me preguntaba, estando justamente en el retiro, ¿cuál es la razón por la que tanto nos cuesta obedecer? ¿Cuál es la razón principal por la que nos cuesta tanto obedecer, amado hermano? Y ahora que estamos en el mes de junio y acaba de pasar lo del Día del Padre, muy ad hoc lo que quiero decirle, porque la principal razón que nos cuesta obedecer, no porque seamos cabezones ni nada de eso. La de los mamás. Todavía no llega el Día del Padre, pero ¿cuál es la razón por la que nos cuesta tanto obedecer, amado hermano? La razón principal
es porque nuestra experiencia como hijos, en el 90% de los casos, no fue buena. Justamente lo vemos en la sociedad hoy. La sociedad está inquieta. Lo vemos en todos lados, lo leemos en las redes sociales, lo observamos. Nuestros liderazgos no fueron buenos, no han sido buenos, no ha habido buenos ejemplos. Nuestros liderazgos en nuestra casa, nuestro liderazgo en la política, nuestro liderazgo en las escuelas, nuestro liderazgo en general está en crisis. Hay una crisis de liderazgo basada por el mal ejemplo. Y por esa razón nos rebelamos ante la autoridad. Nos rebelamos ante todo lo que parezca autoridad. Porque en el 90% de los casos en nuestro contexto de vida no tuvimos una buena experiencia con el liderazgo, con nuestros padres. La Biblia está llena de ejemplos de falta de liderazgo. Todo el libro de los Reyes, usted encuentra falta de liderazgo, ¿verdad? Observa en el libro de los Jueces falta de liderazgo. Y un pueblo que se perdía a causa de la falta de liderazgo. Y esa es la razón principal por la que nos cuesta tanto obedecer. Abraham fue probado, Abraham fue llevado a la prueba, y la prueba era obediencia. Pero no solamente probó su fe, Dios, sino también, su obediencia, también probó su fe. Vea lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe de Abraham fue probada en esta historia. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Nos cuesta trabajo obedecer a causa de la falta de liderazgo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer lo que Dios puede hacer? Nos cuesta trabajo creer a causa del temor, amado hermano. Nos cuesta trabajo creer a causa del temor. Abraham había recibido esta prueba. Abraham había sido llamado a tener esta prueba. Y quiero confesarle que como padre, lo platicábamos con los padres, nos cuesta mucho trabajo creer lo que Dios ha dicho y nos da temor. En lo personal, puedo sentir temor de que mis hijos no continúen con lo que yo he recibido. Yo he visto muchos padres cómo educamos a nuestros hijos y la base está en esta situación. Nos da miedo, siendo honestos, que ellos no continúen, que ellos no crean. Nos da miedo que caigan en un bache de algún vicio. Nos da miedo que caigan a algún bache de inmoralidad, que se desvíen, que sean engañados. Y yo podría ponerme muy espiritual ahorita y decirle, no, mire hermano, que la verdad es que nos da miedo. No queremos que eso pase con nuestros hijos. Y aquí hay hijos con sus papás y mamás que son papá también, ¿verdad? Y nos da miedo que ellos, lo que hemos recibido nosotros, ellos no lo entiendan. Y a veces nos cuesta trabajo poder transmitírselo a nuestros hijos. ¿Cómo les hacemos saber qué es lo que hemos recibido? ¿Cómo les hacemos entender que están en peligro? Que pueden caer en las garras del engaño. ¿Cómo les hacemos entender que muchas cosas que salen en internet no son ciertas y que son parte del engaño, que son parte
de lo que el enemigo va maquinando con el fin de robarnos a nuestros jóvenes, de robar a nuestros hijos y de robar a nuestras familias. Y entonces nos da miedo. Y entonces no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer porque no supimos, porque nuestros padres no nos enseñaron, pero nuestros padres no nos enseñaron porque a ellos no los enseñaron. Y al no saberlo, al no entenderlo, nos da temor. Y nos cuesta trabajo entregar el temor. Si usted lee la palabra de Dios en los evangelios, Jesús repitió varias frases y entre una de ellas constantemente dijo: no temas, no temas. Dile que está al lado tuyo: no temas. Matrimonios tienen problemas por el temor. Familias tienen problemas por el temor, saber la incertidumbre. La economía se mueve en base al temor. Ahora mismo vemos que hay un desbalance económico y es basado en el temor. La política, todo lo que está a nuestro alrededor, ya que es una arma poderosa el temor y no nos damos cuenta cuánto está afectando nuestra fe, lo que Dios ha dicho. Y yo quiero decirte en esta hora que lo que Dios ha dicho, a pesar de nosotros, va a cumplirse en el nombre de Jesús. El temor no puede ser mayor que la palabra que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Porque lo que Dios dice es verdad. Él no dice mentiras y Él no se arrepiente de lo que dice. Así es que su palabra es verdad y nosotros la recibimos en el sí y en el amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Usted cree que Abraham no tenía miedo, no tenía temor de llevar a su hijo? ¿Usted cree que era fácil? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Amado hermano, escúchame bien, por favor. Si hablo de entregar a tu Isaac, esta tarde es el momento adecuado para que entregues ese temor, para que entregues lo que está deteniendo que puedas amar a tu esposo o a tu esposa, amar a tus hijos, lo que te está deteniendo, el temor en tu trabajo, el temor en tu hogar, el temor en tus relaciones. Hoy Cristo te llama a la libertad. Entrega ese temor y recibe la gracia maravillosa de Dios, la palabra de Dios. Porque el temor no nos deja avanzar, el temor no nos deja creer, ¿verdad? La fe nos lleva a creer y está por encima del temor, porque en el perfecto amor, ¿verdad? ¿Qué dice? No hay temor. Así es que la primera fase fue la de la prueba. Abraham pasó por esta fase de la prueba y tuvo que entregar su rebeldía, tuvo que entregar su temor y decidir ser obediente y tener fe. Pero número 2, vino la fase de la provisión. El hombre necesita provisión. Génesis 22 del 7 al 8. El hombre necesita provisión. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿más qué? ¿Dónde está el cordero? En un sacrificio se llevaban todos los elementos. Isaac vio todo, pero dijo: ¿y el cordero? ¿Y el cordero, papá? No había cordero. Versículo 8, y respondió Abraham. Vea la respuesta de Abraham. ¿Qué dijo? Dios se proveerá. Dios se proveerá, hijo mío. Porque Dios es quien provee, amado hermano. Pero el hombre necesita provisión. El hombre por sí mismo no puede salvarse. Abraham estaba ahí
con todo el contexto que hemos hablado, con dudas en su mente, con temores en su corazón, pero estaba ahí, necesitado de una provisión. Y esa misma historia es la historia que hoy tú y yo necesitamos. Ya que esto simplemente, amado hermano, es un tipo de Cristo, de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Ya que el hombre necesita provisión, necesita salvación, no puede salvarse a sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de a sí mismo salvarse, liberarse, por más inteligente que sea, por más cosas que sepa. Y aquí hay personas que es la primera vez que están aquí y quizás tú has estado luchando por mucho tiempo para solucionar tu problema y has estado luchando y luchando y te sientes cansado y llegaste esta mañana cansado. Y a lo mejor pensaste, voy a tener más fuerzas para poder seguir buscándole cómo resolverlo. Amada persona, no se trata de que recibas más fuerzas. Se trata de que entregues todo eso, de que entregues tu autoconfianza, de que entregues lo que tú crees que puedes hacer en ti mismo. El hombre por sí mismo no puede obtener salvación. Necesita la provisión gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo Jesucristo puede salvarnos. Solo Jesucristo puede liberarnos. Solo Él. Nadie más. Y eso es lo que Dios quería mostrarle a Abraham, que Él traería provisión. Y esa provisión, amado hermano, es Jesucristo. Dile que está al lado tuyo, tu provisión es Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Estaba leyendo en mi devocional y encontré un versículo que de verdad me impactó. Proverbios 17:24. Fíjese lo que dice Proverbios 17:24. Dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio, ¿qué? Vagan hasta el extremo de la tierra. En una versión actualizada, este mismo texto, no lo quiten por favor, dice, la meta del prudente es la sabiduría, mas el necio divaga contemplando vanos horizontes. La meta, la palabra meta a mí me llama la atención, ¿no? Habla de objetivos, habla de trazarte objetivos en tu vida y etcétera, etcétera. Pero dice, la meta del prudente es la sabiduría. Pero los necios, que es lo contrario al sabio, divagan contemplando vanos horizontes. Hay gente, hay familias que siguen buscando por sí mismos provisión, con muchas ideas, con muchos planes, con muchas metas, con muchos objetivos. Pero escúchame, hay un objetivo que está por encima de tus objetivos, o de tus planes, o de lo que tú quieres lograr. Hay gente que pierde un matrimonio por lograr una mejor casa, pierde una familia por lograr más dinero. Y hay muchas personas que están viviendo en esa situación. Divagan en una cosa y en otra, en una cosa y en otra. Pero dice, la meta del prudente es la sabiduría. Y no es porque él se propuso esa meta, ¿verdad? No es porque el prudente dijo, voy a trazarme la meta de la sabiduría. Es porque Dios mismo nos pone ese objetivo por la gracia de Dios. Recibimos la salvación y nuestra provisión se vuelve Cristo. Y es donde muchos no entienden por qué la historia de José el soñador, cuando le creyó a Dios y todo le iba mal. ¿Por qué la historia del apóstol Pablo le creyó a Dios y había muchas dificultades en él? Y puedes ver historias porque Abraham, Dios lo llama, le da un hijo y luego le dice que lo entregue. Está fuera del sentido, está fuera de los objetivos del mundo, está fuera del pensamiento del mundo. Pero Dios lo que hace en nosotros, amado hermano, es que cambia nuestros objetivos, nuestros planes.
Esto es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios vaya de acorde a nuestros planes y que Él bendiga lo que nosotros planeamos para nosotros hacer y lo que queremos lograr, ¿verdad? Y que tenga que ver con nuestros éxitos y que tenga que ver con lo que nosotros somos. El Evangelio tiene que ver con que hemos reconocido a Jesucristo en nuestras vidas y ya no somos nosotros, ya no son nuestros planes, sino son los planes perfectos de Dios en nuestras vidas. Y el plan de Dios para nuestras vidas es Jesucristo. Romanos 6:22 nos dice algo interesante sobre ese plan. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por fruto ¿qué? La santificación. Y como fin ¿qué? Si tú me preguntas, hermano, ¿y cuál es el plan de Dios para mi vida? Muchos ahí nos atoramos. Dicen, yo quisiera saber el plan de Dios para mi vida, así, escrito, perfecto, trazado. No te compliques. El plan de Dios para nuestras vidas es justificación, santificación y glorificación. El plan perfecto de Dios para nuestras vidas es ser justificados, ser santificados y ser glorificados. Escúchame bien. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Lo escuchaba de un escritor, como en el reloj de Dios, lo detuvo para obrar salvación en el hombre, justificarlo, santificarlo y glorificarlo y volverlo al propósito original de Dios. Entonces no tiene que ver con tus planes o con mis planes, ¿verdad? Tiene que ver con entender, ¿verdad? Que a lo mejor no te han salido tus planes y estás quizás frustrado porque no funcionó eso que querías hacer, porque no pasaron las cosas como tú querías, porque no se hicieron como tú pensabas, pero el plan de Dios era salvarte. O quizás como creyente ya tenías planes, objetivos, cosas que querías hacer y no funcionaron y no estaban jalando como tú querías, pero el plan de Dios era santificarte, trabajar en tu vida, trabajar cada vez más en ti, más del carácter de Cristo, más Cristo formado en ti. No tiene que ver con tus planes, no tiene que ver con mis planes, tiene que ver con que Dios ha trazado un plan perfecto para ti. Tú estás en ese plan maravilloso de Dios. Si tú estás en el plan de Dios, escúchame bien, si tú estás en el plan de Dios, entonces es muy sencilla la fórmula. Dios no te va a dejar. Si tú estás en el plan de Dios, entonces no te preocupes por eso que no salió bien, porque Dios tiene algo mejor. Dile que sea lo tuyo. Dile que está en lo tuyo, dile, no te preocupes por eso que no salió bien, dile. Porque Dios tiene algo mejor para ti, dile. Así es que, a ver, extiéndele la mano y dile, a ver, entrégame tu Isaac, dile. Dile que está en lo tuyo, entrégame tu Isaac. Tu Isaac son esos planes, tu Isaac son esas ideas que no te dejan avanzar, que te tienen detenido, que no te dejan ir adelante. Esos planes, esas ideas que estás sobre de ellas y estás cansado y estás agotado en lo que tú crees que tienes que hacer, porque así como yo digo tiene que ser y así tiene que funcionar. No pelees más, entrégalo hoy y recibe la gracia maravillosa de Jesucristo en tu vida. Es lo único que necesitas, la provisión de Dios. La provisión del hombre es Jesucristo. Escucha bien. Muchas veces tus planes te llevarán a querer lograr más, pero el plan de Dios te llevará a entender que lo único que tú necesitas es a Jesucristo. Lo único que tú necesitas es a Jesucristo. Todo lo demás que está alrededor sale sobrando, amado hermano. Lo único que tú y yo necesitamos es a Jesucristo. Abraham pasó una fase de prueba, número 2, de provisión, y número 3, vino la promesa.
Génesis 22, 17 al 18 dice: después de que Abraham había pasado por estas dos fases, vino la fase de la promesa. Y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire qué hermosa promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Escuche bien. Número 1, fase de prueba. Número 2, provisión. Número 3, promesa. Quiero que podamos entender juntos algo muy importante. La promesa que vemos dada aquí a Abraham no es de interpretación al interpretarla a título personal. No puedo interpretarla para mí personal, a mi título personal. ¿A qué me refiero con eso? A que es una promesa en Cristo Jesús. Es una promesa mesiánica. La descendencia de Abraham sería Cristo. Así es que si queremos ser parte de esa promesa, no es porque a título personal yo quiera tomarla, sino es en Cristo Jesús. Al estar en Cristo Jesús, tú y yo somos parte de esa promesa de Dios. Cuando permitimos que Cristo sea todo en nosotros, cuando permitimos que Cristo tome el control absoluto de nuestras vidas, no nuestros deseos, no nuestros planes, Cristo siendo el centro total de nuestras vidas, somos parte de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Así es que Abraham pasó por la fase de la prueba, ¿sí? Número 2, por la fase de la provisión, y número 3, por la promesa. Quizás tú has estado luchando con algo que no has querido entregar, que no te deja avanzar. Algo en tu corazón, falta de perdón, resentimiento, rencor, alguna situación de pecado que no te deja avanzar, que no te permite experimentar totalmente la bendición de Dios en tu vida. Hoy es el día de entregar completamente, amado hermano, todo lo que te está deteniendo. Hoy es el día de poder entregar lo que te está deteniendo para experimentar la libertad gloriosa. La libertad gloriosa en tu familia, con tus hijos. Quizás sea el temor, quizás sean tus planes, quizás sean tus debilidades. No sé qué sea, no sé de qué se trate. Tú lo sabes, pero hoy es el día en que Dios nos llama a poder entregarlo. Cierra tus ojos, por favor, un momento ahí en tu lugar.